Las cámaras, como un ciudadano más, han recorrido el recinto para mostrarles el actual rostro de la Expo 92. El primer esqueleto que se levanta en la isla de la Cartuja, al sur del recinto, corresponde al denominado Edificio Expo, que en su día fue sede de los comisarios y albergará las dependencias administrativas de la muestra universal. El visitante puede ya contemplar la estructura de este edificio apenas accede al recinto, una estructura de acero según el proyecto original del arquitecto Antonio Vázquez de Castro.
El edificio Expo constará de 3 plantas con múltiples dependencias, distribuidas en torno a un gran patio central cubierto por una bóveda acristalada. El proyecto de Vázquez de Castro define esta construcción como un complejo inteligente por sus prestaciones tecnológicas, unas instalaciones de alta especialización que permitirán que el edificio se acomode al futuro parque tecnológico de la isla de la Cartuja. El edificio que se está contemplando en estas imágenes corresponde al que va a albergar las oficinas de la organización de la exposición, concretamente las del comisario, aparte de oficinas para los comisarios de distintos pabellones y distintos servicios de gestión. Es un edificio que va a tener carácter permanente, va a dedicarse posteriormente a cualquier uso del mismo tipo de oficinas para la administración o para el sector privado. Por lo tanto, el proyecto se ha orientado de una manera muy estandarizada y elástica, de tal manera que pueda acoplarse a cualquier cambio de uso en el futuro. El edificio es un edificio de forma muy sencilla, en forma de planta cuadrada, con un patio cuadrado central, y sus características constructivas han respondido a una construcción de hormigón armado en los sótanos que se ven debajo. Hay 2 sótanos dedicados a aparcamiento y distintos servicios como salas de actos y de reuniones, todas las instalaciones técnicas, y 3 plantas en altura que se han construido, como se ve en estas tomas, con estructura metálica y elementos de gran diafanidad de luz, más de 16 metros, con objeto de disponer de posibilidades de compartimentación variables en el tiempo, como hacía referencia antes, o de cambios de uso indistintos, incluso con un mismo destino. El elemento más característico quizá va a ser que el patio cuadrado central va a estar dispuesto de una estructura a modo de umbráculo, un umbráculo que dará sombra en verano, aparte de la jardinería que llevará el patio, un umbráculo que dará sombra en verano para también aclimatar todas las fachadas vidriadas del edificio de este elemento interior. El edificio, por este umbráculo, está compuesto con una estructura de apoyo metálica muy ligera, una estructura de cables y barras, de tal manera que en unos elementos de cierta volumetría se insertan unos elementos que, a modo de palmeras artificiales, quedan ocultos en invierno o en buen tiempo, y en verano, con gran calor, se extienden y forman una cúpula vegetal de protección a la jardinería interior. El edificio Expo deberá estar concluido el próximo año y probablemente se verá ensombrecido por su vecina Torre Triana, el espectacular complejo proyectado por Sáenz de Oiza para la administración autónoma. Lo único que me ha preocupado desde siempre es que fuera un objeto, es decir, que tuviera entidad propia y que se vendiera como la Torre del Oro o la Giralda en Sevilla el día de mañana. Porque por su emplazamiento, como decía ahora mismo el amigo Llanes ahí hablando, por su emplazamiento es un edificio que cumple la función de una fuente en un espacio abierto, que es el lugar en el que se sitúa, que pone en orden al parque o al jardín en el que se implanta. Hay arquitectura que está entretejida con otras arquitecturas en un contexto muy apretado, donde los espacios abiertos o los espacios circundantes tienen más forma que los propios edificios, y hay arquitecturas que se implantan en territorios más abiertos y que el edificio tiene que salvarse por sí mismo y poner en orden al resto. Este es el caso de este edificio en la situación en que se ha propuesto. En un punto focal de la conexión Triana, Isla de la Cartuja, Sevilla, que no voy a tocar ahora, pero si es preciso ustedes se lo preguntan a Llanes, que lo ha explicitado ahora muy bien así, en una conversación privada, y fruto de esa implantación surge esa demanda de forma. Demanda de forma que a mí también me ha recordado la propia presencia de la Plaza de Toros en el borde del antiguo cauce del río. Es decir, lejos de ser la ciudad, como le pasa a Madrid en la M30, con una excrescencia sobre sus vías, sean fluviales o de tráfico, la ciudad se conforma más, precisamente por la singularidad de estos hitos, no se conforma más destacando un orden precisamente por elementos singulares. Otro edificio que ya puede verse en la isla de la Cartuja es el del Auditorio, recinto cultural por excelencia de la Expo 92. De este complejo al aire libre
Diseñado por el arquitecto onubense Eleuterio Población, se dibujan ya las gradas y comienza a configurarse las zonas de camerino y oficinas. Pero sin duda uno de los cambios más significativos en la fisonomía de la isla vino determinado por las obras del Jardín del Guadalquivir. Este amplísimo parque sobre el río presenta ya la misma configuración que verán los visitantes de la Expo 92, a falta tan solo del normal crecimiento de sus distintas plantaciones. Árboles y arbustos de todo tipo se distribuyen por el parque, en el que también hay fuentes, juegos para niños y hasta un laberinto vegetal. Pero el Jardín del Guadalquivir es solo una parte del plan de forestación de la isla de la Cartuja. Durante los meses pasados, no solo las obras, sino una amplia gama de especies vegetales ha ido ocupando el recinto. La campaña de jardinería de este año, 88-89, finalizó a finales de primavera. A partir de entonces, los trabajos que tuvieron lugar fueron trabajos ya prácticamente de mantenimiento, tales como sobre riegos, siegas, escardas, limpieza en general. Precisamente este verano se ha caracterizado, como todos sabemos, por ser un verano muy caluroso que desgraciadamente ha tenido su influencia en las plantas. Lo que se ha atendido normalmente ha sido en especial, ya digo, el riego. Una muestra la podemos tener en la mayoría de las plantaciones actuales existentes, donde hemos visto que por lo general han respondido muy bien, tanto es así que incluso hemos tenido que suplementar en riego árboles que creíamos que su crecimiento no sería el mayoritario, o sea, han sobrepasado en principio los índices de crecimiento. A partir de ahora empieza de nuevo la nueva campaña jardinera. A diferencia de años naturales, en jardinería las campañas empiezan en otoño y finalizan a finales de primavera, excepto para algunos temas muy puntuales como pueden ser la plantación de palmeras, que suele realizarse siempre en épocas de calor, junio, julio, agosto. Proyectos nuevos en campaña son, por ejemplo, la segunda fase del muro de defensa, que como sabemos es una jardinería de estilo y tipo mediterráneo. Después también la terminación o segunda fase de la plantación del vial C. También la otra obra sería el ajardinamiento de los pasos inferiores. Otra obra, y quizá ya diríamos a las albores de la primavera próxima y de gran importancia, son las avenidas, obra cumbre, el paseo de los Alamillos, también los viales de servicio entre avenidas, la reforestación del resto del bosque de Galería, desde las instalaciones de remo hasta prácticamente el puente de la Cartuja, y algunas obras más intermedias que siempre van saliendo, y sobre todo acabados, porque incluso las obras de jardinería actuales, la jardinería no acaba hasta el último momento que se inaugura. Se ha implantado lo principal, los árboles, los arbustos. Por época, ya digo, por verano, hemos estado condicionados en ciertas especies no poderlas plantar, y a partir de ahora viene la etapa de acabados, donde el detalle, el arte en la jardinería hay que conjugarlo y hay que sacarle el mayor provecho. El río, presencia inevitable en Sevilla, será parte importante de la Expo 92. En el norte de la isla, las instalaciones de remo y piragüismo también están a punto de alcanzar su punto final. Las características fluviales de la zona, sin apenas corrientes, hacen posible la práctica de estos deportes en óptimas condiciones. Los edificios construidos, a falta ya del correspondiente equipamiento, albergarán las salas de jueces, cronometraje y dependencias médicas, además de los almacenes de embarcaciones. El director general de Deportes planteó recientemente en Sevilla la posibilidad de que estas instalaciones sean centro de las selecciones nacionales de remo y piragüismo, únicos deportes olímpicos que aún carecen de sede oficial.
El verano tuvo su inicio internacional, con la entrega de sus respectivas parcelas a los países que participarán en la Expo. Las delegaciones de estos países trabajan actualmente en el diseño de sus respectivos pabellones. Sin embargo, alguno ha desvelado ya el secreto. Es el caso del Reino Unido, cuyo gobierno ha presentado ya el proyecto definitivo de su pabellón. El Reino Unido se materializará en la Expo en una parcela de 6.000 metros cuadrados. El proyecto, de corte marcadamente vanguardista, requerirá la inversión de casi 5.000 millones de pesetas. Proyectos de pabellones internacionales podrán conocerse en la segunda reunión de participantes de la Expo 92, prevista para este mismo mes. La cifra de países que estarán presentes en la isla de la Cartuja ha rebasado ya el centenar, con lo que se ha batido el récord de participación en este tipo de exposiciones. Junto a los proyectos internacionales, el comité de expertos, constituido el pasado mes de abril bajo la presidencia de la reina Sofía, trabaja ya en el carácter de la muestra. La primera reunión de este comité se celebró el pasado mes de septiembre en Oviedo, patria de su presidente, el premio Nobel Severo Ochoa. Los expertos de la Expo se mostraron preocupados por temas como los derechos humanos y la cooperación científica. Sevilla habrá de ser un reflejo mundial en 1992, un reflejo que ya se encarga de difundir por todo el mundo unos 225 millones de sellos con la imagen de la Expo. Matasellos y emisiones especiales han hecho posible esta difusión. Por último, la Expo ha despertado en los últimos meses el interés de prestigiosas personalidades del mundo cultural y artístico. Es el caso de Carlos Rubbia, Premio Nobel de Física. Rubbia dirige el Laboratorio Europeo de Física de Partículas y apuntó la posibilidad de que este organismo, en el que participa España, esté presente en la Expo. Otra visita esperada fue la del famoso músico de rock Peter Gabriel. El cantante y compositor británico llegó a Sevilla para promocionar su proyecto para la difusión del flamenco por todo el mundo.
Joyas de la Colombina fue el título genérico bajo el que se agrupó una colección de 50 volúmenes que Hernando, el hijo de Cristóbal Colón, legó al Cabildo de Sevilla. Estos papeles, que durante unos días acogió el Palacio Arzobispal de Sevilla, no solo encierran historia, sino que ellos mismos son historia. Auténticas joyas bibliográficas, entre los libros expuestos figuraban piezas tan llamativas como la geografía de Ptolomeo, anotada al margen por el propio almirante, o los pronósticos que Hernando Colón coleccionaba. Son obras manuscritas entre las que se encuentran incunables españoles y originales de gran belleza como el minúsculo Libro de Horas, que los responsables de la Biblioteca Colombina quieren multiplicar en reproducciones facsímil. 2 de esos libros expuestos habían sido restaurados tras los daños sufridos por el derrumbamiento de la biblioteca. Es el caso de la más llamativa joya colombina, el Libro de las Profecías, que recoge las particulares obsesiones de Colón. El Libro de las Profecías es un manuscrito bastante curioso, es una miscelánea que sin duda alguna el hijo, don Hernando Colón, recogió de papeles de su padre, en donde está una carta a los reyes católicos, donde habla de una serie de circunstancias que rodean su vida en aquellos días que vivía aquí en Sevilla, y después lo más importante, lo más curioso es una serie de lo que llama profecías, que son textos del Antiguo Testamento, textos también de algunos escritores clásicos, que él consideraba como predicciones del descubrimiento de América. Era un hombre que en los últimos años de su vida vivió una época mística y estaba convencido que después del descubrimiento del Nuevo Mundo, que él creyó siempre que era Japón y la China, o mejor dicho, la China y el Japón, que después vendría inmediatamente la conquista de la Tierra Santa, la recuperación del Santo Sepulcro e inmediatamente la segunda venida de Jesús y por lo tanto el fin del mundo. Este es quizás el elemento más característico de este libro y sin duda alguna en este libro, mejor dicho, en el pensamiento de Cristóbal Colón al escribir este libro, influyó un cartujo de la cartuja aquí de Miraflores que se llamaba Gaspar Corricio, que a su vez estaba uno y otro influidos por una serie de libros que en aquellas fechas circulaban entre los estudiosos de la Biblia, generalmente o la mayoría debido a Nicolás de Lira. 2 semanas de minucioso trabajo y sofisticadas técnicas son necesarios para restaurar cualquiera de estas hojas de pergamino. Cada una de ellas abre un trozo de historia colombina. Son, en suma, papeles para que la historia no pierda su papel.